Buenos días, bienvenido Doctor Matusalén. Fran, buenos días, gracias por estar aquí, siempre optimista, siempre cantando, siempre tocando, siempre activo. Alegrándonos la vida en definitiva, que es una de las claves para afrontar el problema que tenemos con el Parkinson. Vamos a hacer dos grabaciones directas sobre un review, sobre una revisión de todo lo que es el Parkinson y lo que sabemos hasta ahora. No explicado académicamente, sino explicado con palabras para que lo entiendan todos los enfermos, todos los familiares y todos los amigos de estas personas que padecemos Parkinson. Lo primero, haremos una grabación básicamente sobre lo que es el Parkinson, cómo se manifiesta y cuándo se manifiesta el Parkinson, cuáles son los síntomas precoces del Parkinson. Y en una segunda parte, en una segunda grabación, hablaremos básicamente de los tratamientos actualizados en septiembre del 2023 para afrontar el Parkinson. Vamos allá con la primera grabación. Todos sabemos realmente, ya hemos hablado muchas veces, que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica, progresiva y que no tiene cura. Bien. Y que se manifiesta por una serie de signos y síntomas que son de origen motor y que son de origen no motor. Los síntomas son aquellos signos que nosotros, los enfermos, padecemos y que no lo observa todo el mundo. Y los signos son aquellos que son observables por nosotros y por los demás. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo rigidez, yo observo mi rigidez y siento mi rigidez, es un signo, porque lo puede ver el que está afuera, que dice hay que ver qué encorvado está andando o qué rígido va andando o cómo echa el paso o cómo no tiene balanceo. Y al mismo tiempo lo puedo observar yo. Pues eso es un signo que se puede comprobar objetivamente y subjetivamente. Bien, dicho esto, tenemos que decir que el Parkinson está producido por una deficiencia de dopamina. La dopamina es una sustancia importantísima que hay en nuestro cerebro y que dirige no solamente todo lo relacionado con el movimiento, sino también dirige otras áreas del cerebro, como por ejemplo los estímulos de recompensa, etcétera, etcétera. De modo que si no tenemos dopamina, vamos a tener problemas con el movimiento, como así es. Decir en segundo lugar que cada uno manifiesta y vive la enfermedad, cada enfermo de una manera. No hay un Parkinson igualito y exacto para ti, para ti, para ti, para ti, como una fotocopia en absoluto. Lo que se manifiesta en ti como Parkinson, esos síntomas para mí pueden ser muchos menores o viceversa. Lo que para mí es muy grave, para ti es muy leve. De modo que son una manera de manifestar la enfermedad diferente en cada uno de los enfermos. Por eso decimos que no hay dos enfermos iguales. Claro que no. Lo que existe en Parkinson puede ser manifestarse de un modo en una persona, de otro modo en otra persona y de otro modo en otra persona, como así realmente es. Y también la respuesta a los medicamentos, ya lo veremos en la segunda parte, es individual. El medicamento que a ti te cae muy bien y que te hace un efecto enorme sobre la cura del Parkinson, sobre la sintomatología del Parkinson, a mí no me hace efecto e incluso me da efectos adversos, ya lo veremos. Descubrió el Parkinson, o mejor lo describió científicamente James Parkinson allá a finales de 1770 y tantos, 1780, y lo llamó parálisis agitante. Describió a una serie de personas que padecían Parkinson debido a su nombre, que tenían la misma sintomatología, estaban ya avanzados, 10, 12, 15 años de evolución, sin tratamiento que no había entonces, y tenían lo que llaman una parálisis agitante. Describe muy bien exactamente la palabra parálisis, porque es un movimiento lento, paralizado, y al mismo tiempo agitante por el temor. No todos los síntomas son así, pero lo veremos ahora.
se lo debemos a Parkinson, pero ya en los escritos y en los jeroglíficos y en las piedras de los aztecas ya estaban descritas las enfermedades del Parkinson de una manera muy gráfica, donde ya se podía ver que habían tenido en su comunidad diversos episodios de Parkinson. Vamos a empezar por los síntomas, porque los síntomas y los signos se dividen de dos maneras: los de origen motor y los de origen no motor. Y vamos a empezar sobre todo por los síntomas precoces, los que nos advierten varios años atrás, que puede empezar a haber una degeneración de neuronas productoras de dopamina y que esa dopamina no está llegando suficientemente bien al cerebro. Y se manifiesta por síntomas muy precoces que muchas veces se los achacamos a otros motivos y que realmente nos están indicando de una manera clara para el que sepa que esto va a ser un Parkinson 3, 4, 7, 8 años después. Decía en primer lugar que el diagnóstico del Parkinson lo puede hacer cualquier persona. Diría que no es necesario ni siquiera que sea médico, pero cualquier médico que no sea un ceporro y que no sea observador, cualquier médico puede detectar, porque es por diagnóstico clínico, que una persona padece un Parkinson. Y esto es así porque los signos motores son muy evidentes, sobre todo los signos motores son muy evidentes cuando pasan 2-3 años de evolución, muy permanentes, progresivos, progresivamente en peor, y se manifiestan de una manera clara a la observación clínica. Uno de los primeros síntomas que se manifiesta en la exploración clínica y es precoz, son esas personas, como por ejemplo me pasó a mí, que éramos muy hiperactivos y muy nerviosos y no parábamos de mover una pierna cuando estábamos sentados, o en la cama no nos parábamos de mover y de cambiar las piernas en una posición, en otra, hasta tal punto que se describió un síndrome de piernas inquietas como un preámbulo de lo que podría ser un problema de Parkinson. Y efectivamente, en muchos casos, un problema de síndrome de piernas inquietas, no solamente nocturnas, sino también diurnas, nos indicaba que empezaba un problema de Parkinson, que ya la dopamina empezaba a faltar, que las neuronas dopaminérgicas empezaban a morir y que había una proteína que es la alfa-sinucleína, que realmente en lugar de estar libremente produciendo dopamina, se plegaban y formaban acúmulos en cuerpos de Levy y significaban que habían muerto y que habían dejado de producir dopamina. Eso se observó lógicamente en la autopsia en el cerebro. Bueno, pues lo que estamos diciendo, eso era uno de los síntomas básicos, que asociado con esas personas que se dormían y tenían unos sueños súper inquietos, que no paraban de moverse, no paraban de hablar, no paraban de pegarle puñetazos a la almohada, pegarle puñetazos incluso a su pareja, incluso tenían caída de la cama, nos podría indicar esa alteración, que era un signo precoz de que en los futuros próximos 3, 4, 5, 6 años podríamos tener Parkinson. Yo también los tuve, yo también los he descrito en algún vídeo. Son, como veis, signos motores que en realidad no son tan específicos de temblor ni tan específicos de rigidez, pero que ya nos indicaban que algo funcionaba mal. Lo que pasa es que unos 10 o 12 o 15 años atrás no le echa uno caso a esos síntomas y va echándoselo a otros, culpa que he dormido mal, que estoy nervioso, que tengo muchos problemas, etcétera, etcétera. Otro de los síntomas motores que había era la sensibilidad fina, hasta el punto de que la letra, la caligrafía nuestra empezaba a fallar. Motoramente ya no éramos capaces de hacer una letra más grande, más redonda, mejor hecha, más bella, más legible. Ya se volvía cada vez más pequeñita y había micrografía. Pues es un signo también precoz de que podría suceder eso. Luego estaban los signos típicos que empezaron, que era en una parte del cuerpo, normalmente en la derecha o en la izquierda, y normalmente en el tronco superior,
empezaba uno a tener un ligero temblor, un temblor no tan acusado, pero ya empezaba uno a mover insistentemente o no descansar. Era otro de los síntomas que nos indicaba una posible Parkinson en el futuro. A eso le añadíamos que empezaba la rigidez también, empezaba uno a andar con pasitos más cortos, no hacía uno el balanceo de las manos, etcétera, etcétera, indicándonos una lentitud en el movimiento que ya nos indicaba hay déficit de dopamina en el cerebro. Imaginaros cómo todo esto pasa a lo largo de los 2, 3, 4 primeros años sin darnos cuenta de que estamos cayendo en un episodio de Parkinson. Si a eso le añadimos otros síntomas no motores muy llamativos, lo mezclamos todo, hacemos un cóctel y decimos, usted es candidato a tener un Parkinson de libro, no hace falta ser médico, ni siquiera tan solo viendo y mezclando y diciendo este síntoma, este síntoma, este síntoma. ¿Cuáles son esos signos y síntomas no motores que producen? Los dos más llamativos, uno de ellos era la falta de olfato. De pronto desaparecen mi olfato. Poco a poco deja de oler perfume, de oler olores fuertes y por completo desaparece. Y no se lo explica uno, aunque no le da uno importancia primitiva. Al principio no se lo cree uno, dice, bueno, tendré un resfriado, pero poco a poco va aumentando. Y junto a la falta de olfato hay otro signo característico, típico, que es el estreñimiento. Y esto se explica porque hay en el intestino, hay un segundo cerebro, la microbiota, que actúa sobre los plexos autónomos nerviosos de la motilidad intestinal y enlentece esa motilidad por falta de dopamina también, por supuesto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque también hay neuronas, entre comillas, dopaminérgicas en el intestino y también se ha sintetizado alfa-nucleína mal plegada, que es la proteína que nos falta a nosotros, que es la que la neurona dopaminérgica produce dopamina. Y eso se traduce en un estreñimiento crónico, pues ya hay síntomas muy alarmantes no motores. He perdido el olfato y además tengo un estreñimiento pertinaz. Haga lo que haga, coma lo que coma, un estreñimiento severo, molesto, muy molesto y muy antiguo. Ese es otro de los síntomas clave no motor. Y junto a eso empieza uno a tener insomnio, malestar, falta de ánimo, mal humor, cambio de humor, que nos condicionan todo un cuadro que vemos que va aumentando en no motor y en motor, síntomas y signos no motores, al que por último se tiene que asociar que la voz empieza a cambiar. Pierde uno la tonalidad y dice, ¿pero qué me pasa a mí? Y pierde uno, el rostro se vuelve inexpresivo, no parpadea uno, no balancea uno, y ya te das cuenta que dice, aquí falla algo. Esta suma de signos y síntomas no motores y motores es debido a algo. Y va uno por fin ya convencido al neurólogo que a mi familiar le pasa algo o que en mi caso a mí me pasa algo, creo que tengo algún problemita. Pues claro que tienes un problema de falta de dopamina. Y la falta de dopamina te condiciona años antes, 8, 10, 6, 7 años antes, los signos no motores que hemos visto, los signos motores que hemos visto, y que te anuncian de que eres un candidato exacto para tener un Parkinson de libro. ¿Y a qué es debido el Parkinson? Pues eso no está claro. Es decir, hay un Parkinson de origen genético, se ha descubierto ya 2, 3 genes implicados directamente, PAR1, PAR2, PAR3, vale, varios, pero tan solo representa un 20% de los casos totales de Parkinson. Y sin embargo, hay un 80% que no está afiliado, pero sí se sabe que hay factores etiogénicos, factores causantes,
muy relacionados con el Parkinson y profesiones muy relacionadas con el Parkinson. Por ejemplo, los granjeros, los agricultores que usan pesticidas, los que usan sustancias químicas o metales en su trabajo, hierro, cobre, etc. Todas esas profesiones están mucho más expuestos, incluso los que beben agua de pozo. Se le preguntaba, ¿usted bebe agua de pozo? Y hay un estudio muy curioso diciendo que el 90% de esos Parkinson que participaron en ese estudio habían bebido durante años agua del pozo probablemente contaminadas o por pesticidas, o por insecticidas, o por metales. De modo que hoy en día se considera idiopático el 80, el 90% y de origen genético un 15, un 20%. Esa es la causa. En realidad esa es la causa, pero la etiopatogenia es lo que hemos dicho. Al no producirse dopamina, la alfa-sinucleína, que es una proteína que debe estar muy bien organizada, se pliega mal plegada y se forma en acúmulo en cuerpos de Levy y mata la neurona dopaminérgica, que sobre todo está en el núcleo negro, el núcleo estriado negro, en la sustancia negra del cerebro, vamos. Y en esa zona, que es donde más neuronas dopaminérgicas tenemos, más productoras de dopamina, es donde se produce lógicamente la muerte de más neuronas dopaminérgicas y por tanto la falta de dopamina. Y todo ello nos condiciona un Parkinson como el que estamos hablando, que ya están manifestados claramente por los síntomas básicos principales motores, como es el temblor, que no siempre es temblor, por la hipertonía que se manifiesta en rigidez, en lentitud del movimiento, en falta de balanceo, en no parpadeo, etcétera, etcétera, en falta de equilibrio, pasos cortos, en rueda dentada, vamos haciendo movimientos autómatas como los pingüinos, falta de equilibrio, posibles caídas, cuidadito, y en signos no motores que ya se manifiestan en toda su plenitud, como es el estreñimiento, como es la falta de olfato, como es la voz cambiante, como es la caligrafía pequeñita, como es el insomnio, como es las piernas inquietas, como es falta de ánimo, falta de apetito, depresión y un poquito de deterioro o al menos lentitud cognitiva. Todo ello tenemos un cóctel llamado Parkinson. Tú le llamas como quieras, en ti se te manifestará de un modo, en ti signos de un modo de lo que hemos hablado más evidente, en otros menos evidente. En mí el temblor, por ejemplo, no es llamativo. Sí es llamativo la rigidez, la falta de parpadeo y la falta de balanceo. Y todo ello te da un cuadro llamado Parkinson en septiembre del 2023, neurodegenerativo, crónico, sin tratamiento, que veremos en la parte número 2, porque el tratamiento básicamente es ahora mismo sintomático, pero hay sí, igual que la manifestación del Parkinson es individual en cada uno de los pacientes que tenemos Parkinson. La respuesta a los medicamentos y los medicamentos deben ser diferentes para cada uno de los enfermos de Parkinson según la edad que tenga, según la etapa que la haya cogido en los años de diagnóstico que lleve, más o menos, según las características personales, según el signo principal y síntoma principal. Por eso el neurólogo, la neuróloga o las unidades de movimiento deben ser artistas. Deben de hacernos tratamientos personalizados para cada uno de los pacientes. Se me olvidaba que uno de los síntomas no motores también es la sialorrea, es decir, hay un exceso de saliva porque se produce un aumento del simpático y producimos más saliva de lo normal, y al producir más saliva y tener más lentitud en la musculatura, en toda la musculatura facial, a veces se nos cae hasta la baba. Decimos, pero ¿qué leche pasa aquí? Que está uno hasta babeando. Pues es un signo no motor del Parkinson. Este es el review que me ha hecho, la revisión de los síntomas de lo que es el Parkinson hoy en día, en su primera parte. ¿Qué es lo que produce el Parkinson? ¿Cuáles son los signos y los síntomas motores y no motores del Parkinson? ¿Qué nos debe de alertar cuando se presentan esos síntomas? Y en la segunda parte, que la grabaremos mañana, hablaremos de los tratamientos actuales que hay, actuales en septiembre del 2023,
sobre el Parkinson. Si os ha gustado, hagan el favor de darle a me gusta, pero sobre todo no olviden suscribirse. Necesitamos hacer una comunidad fuerte de personas afectadas por el Parkinson, de cuidadores, de familiares y amigos de los enfermos de Parkinson. Bye bye, doctor Matusalén. Fran, gracias por estar aquí. Hasta mañana.